Hola, buenas a todos, soy ChickenWar46 y bueno, pues hoy os traigo con Jonax27, lo estáis viendo por ahí aparecer poquito a poco. Bueno, vamos a hablar del PC contra la consola, evidentemente. Dios mío, qué señor. Él va a hablar a favor del PC y yo voy a hablar a favor de la consola. Y bueno, pues el primer punto, Jonás, es gráfico contra potencia. Gráfico contra potencia en una consola y un PC. Sí, gráficos barra potencia, ¿vale? A ver, una cosa, como es mi vídeo, es mi canal, puedo hacer lo que me salga de los cojones. Nos han interrumpido, hemos tenido que parar el vídeo, o sea que esto es de nuevo, pero bueno, venga. Ya está, era un punto para decirlo. Consolas. Yo voy a estar a favor de las consolas, como he dicho antes, y a favor de los PCs. Por supuesto. Y bueno... Master Race. Master Race, sí. Ya lo explicaremos. Bueno, el tema. Una consola, yo creo que la consola tiene gráficos estándar y potencia estándar, con lo cual no suele dar lag. Quiero decir, a veces da lag, como juegos con el Black Ops 1, ya sabes, como suele pasar a veces, que cuando llegas en zombies, por ejemplo, a ronda, pongamos 30, pues 30, sí. 40, de ahí ya va subiendo, suele ir dando más lag. Sobre todo con varios jugadores en la misma pantalla. Exacto, entonces ya el lag es demasiado, es muy bestia. Pero normalmente con juegos normales no suele dar lag. Estamos hablando de juegos de, por ejemplo, de fútbol, FIFA, de baloncesto, el NBA 2K14, pongamos juegos, cualquier juego, sí. No suele dar lag. Y en un plan, y lo que es el plano económico de la gente normalmente, pues te puedes comprar una consola decente. Estamos hablando de una Xbox 360 de 250 GB. Que además ahora está a un precio más barato debido a la salida de la Xbox One. Exacto, igual que la PlayStation 3 de 500 GB, que salió hace poco relativamente. Y la verdad es que sí que puede ser más eficiente y no... Bueno, métete más en el plano. Por favor, gracias. Está un poco salido. Yo siempre. Y sobre los ordenadores, no sé. ¿Qué puedes decirme de los ordenadores? De los ordenadores, sobre los gráficos y la potencia. Sí. Nos podemos tirar hablando horas. Pero bueno, resumiéndolo, a ver, ¿qué decir sobre un PC y su potencia gráfica? En un PC tenemos un amplio espectro para incluir diferentes gráficos. O sea, tú te puedes comprar desde 60 euros, puedes conseguir una gráfica más o menos adecuada, hasta 1000 euros, que sería la Titan, la 780 Ti. O sea, tienes un amplio espectro donde te puedes incluir en cualquier tipo. Sí, pero AMD, Nvidia... Ya diferentes modelos. Sí, exacto. Y digamos que para igualar una consola te puedes gastar, pues no sé, 200, 300 euros para una gráfica que iguale una consola. A las consolas de nueva generación, de hecho. O sea, PS4 y PS4 y Xbox One. Sí, pero evidentemente tú no te tienes que gastar solo en la gráfica, tienes que gastar también en placa base, por supuesto, etcétera. Pero digamos que si sumas el precio de todos los componentes, más o menos por el precio actual de una consola de nueva generación, que son 400, 500 euros, 400 para la Play 4 y 500 para la Xbox One, por ese precio digamos que te puedes montar un ordenador que puede igualar la potencia e incluso... Si sabes montarlo a piezas y no te lo compras hecho, que yo sinceramente soy partidario de que la gente se haga los ordenadores a piezas, aunque sea más difícil, hay miles de tutoriales en YouTube y te va a salir más rentable. Bueno, pues si encuentras unas piezas a un módico precio o una oferta, puedes llegar a tener por 400 euros un ordenador que supera una consola. O sea, digamos que en cuestión, estamos hablando del precio. Claro. Ya en cuestión gráfica, una consola nunca va a poder superar a un ordenador, en el sentido de que una consola se actualiza cada 5 años. En cambio, un ordenador, digamos que se está actualizando mensualmente. Cada mes sacan cosas nuevas para mejorarlo. Piezas, sí. Es la gran diferencia entre un ordenador y una consola. Ahí sí que es verdad que lo que es el PC puede llegar a superar el problema que una consola... Pongámoslos de esta forma, por ejemplo, voy a poner yo como ejemplo, no tengo el suficiente dinero para hacerme un clónico, lo que es un ordenador clónico hecho por piezas, como ha dicho Jonás, por 400 euros. Por eso, mira, la Xbox... Un segundo. Si nos veis sudar como pollos, estamos en Córdoba en pleno agosto. O sea, Córdoba, hace calor. Digamos que es lo habitual. Además, si sumamos la hora, que son las 4:30... A la que se está grabando este vídeo. Claro, no a la que estáis viendo vosotros. Exacto, Solo quería avisar del sudor inhumano que estamos sufriendo. Es lo que estaba diciendo yo, por ejemplo, la Xbox me costó 89 euros, estamos hablando que es la Xbox en sí. Después más el mando eran 20, más o menos.
y ya juegos. Los juegos ya son otra historia. Sí, los juegos, pero es lo mismo que en PC. Los juegos en PC también los tienes que comprar. Exacto, pero... Y la verdad es que estoy contento. A ver, me la compré de segunda mano, por eso son 89 euros. Quiero decir, ordenadores de segunda mano no, claro. Sí, pero no. Sí, pero da igual. O sea, le tuve que pagar 50 euros porque evidentemente ya tenía años la Xbox y le tuve que cambiar el ventilador y la correa de lo que es el disco, con lo cual sí tienes más posibilidades de fallo y no tienes tantas piezas de recambio. Quiero decir, es un fallo, pero no te llegas a gastar 400 euros y... A ver, el problema es que con un PC, evidentemente la gráfica puede llegar a ser mejor. A la que tú la puedas conseguir es diferente. Ahí está. Y estamos hablando de la funcionalidad de los videojuegos, con lo cual esa es otra cosa. Que la consola está hecha nada más que para jugar y para disfrutar del juego. Con lo cual, la gráfica de todos... que un ordenador te ofrece más cosas que solo jugar. Claro, pero... O sea, un ordenador no es los juegos, un ordenador es todo y una parte de ese todo son los juegos. Pero no estás pagando solo para jugar, sino para más cosas que si estamos hablando solo para jugar, estamos hablando de lo que es esto, la gráfica. Ahí está. Y la potencia que pueda rendir. Pero bueno, aparte. En este tema yo creo que puede ganar, evidentemente puede ganar un ordenador, eso es muy evidente. Puede ganar dependiendo de la economía que tenga la persona que vaya a adquirir ese ordenador. Ahí está, puede ganar, pero a la vez puede perder. Porque tú te dices, claro, bueno, me voy a hacer un clónico, ¿cuánto tiene el presupuesto? 200 euros. Uf. Para superar una consola es muy difícil. Si vas con dinero, un ordenador va a superar a una consola. En cambio, si vas con un presupuesto limitado y tú solo quieres jugar, es mejor que te compres una consola. Exacto. Yo llego a esa conclusión. Porque los gráficos después, quiero decir, si tienes una tele del año de la puerca, pues... Pero si tienes una pantalla plana que sea de 23 pulgadas, te sobra, porque puedes sacarle mucho partido a lo que es la gráfica y con una potencia bastante buena. Yo creo que están ahí. Según aquí lo que cuenta en lo gráfico potencia es la economía de cada uno. Pero en una economía, digamos, si ponemos un presupuesto ilimitado, ganaría un ordenador. Exacto. Poniendo un presupuesto limitado según el presupuesto. Según el presupuesto, ganaría la consola o ganaría el ordenador. Pongamos, tienes 200 euros, no te compres un PC. Porque porque un ordenador por 200 euros te va a dar más problemas que beneficios. Exacto. O sea, para eso está la consola. Bueno, poniendo este punto, vamos a poner un empate técnico. Pero se sabe que el ordenador puede llegar a tener más gráfica y más potencia que una consola de ahora. Bueno, el segundo punto es jugabilidad. Jugabilidad, sobre todo, no a la jugabilidad, porque la jugabilidad la aporta cada juego. Exacto. Estamos hablando más bien de cómo se juega en una consola y cómo se juega en un ordenador. Exacto. A ver... Digamos los periféricos, lo que te permite jugar, el mando, la combinación teclado-ratón, a eso no nos referimos. Yo, como gamer de consola, estoy más... A ver, también he jugado en teclado, ratón, como todo el mundo. Todo el mundo ha probado las dos cosas. Todo el mundo que ha jugado videojuegos ha jugado con teclado, ratón y con consola. O sea, y con mando, que diga. El mando yo lo veo más cómodo, quiero decir, lo tienes todo más compacto. No es el ordenador es tabla, tienes todos los controles separados. El ratón, ¿qué pasa? Tienes la sensibilidad más a tu mano. Eso sí que es verdad. Quiero decir, yo me explico. El ratón, no es lo mismo. El ratón es mucho más preciso que un joystick de un mando. Eso sí que es verdad, es muchísimo más preciso. Porque tú la precisión la estás aportando con tu mano, exacto, no con un dedo. No con un dedo, exacto. Ahora, el teclado está más separado. Con lo cual, a mí me cuesta más. Es decir, cuando quieres hacer una combinación de algo que lo puedes hacer con pum pum. O sea, por ejemplo, mira, tráeme el mando. Mira, por ejemplo, un segundo. Pongo ahí el mando. Por ejemplo, a ver, voy a quitar la batería, porque si no se me activa. Pongamos que FIFA. Tú con el FIFA cuando quieres hacer una filigrana necesitas el ratón y a la vez el teclado. En cambio, tú cuando quieres, por ejemplo, hacer esto, haces... ¡Pum! Ya está. Has hecho eso. Con otros juegos también pasa. Disparar. ¡Pum! Y puedes incluso ajustarla esta, o correr, o acelerar, cualquier cosa. Sí, digamos que lo tienes todo al alcance prácticamente de una mano. Es que es eso. Aunque utilices las dos manos, digamos que... Es esto. O sea, es que lo tienes todo aquí. En cambio, con un teclado, pues si tenéis en la mente ahora la imagen deja el cable, por favor, me pongo así nervioso. Con el teclado
lo que es el teclado, el ratón es muy cómodo, eso sí que es verdad. A ver, el ratón es muy cómodo y además hay ratones actualmente que tienen 1000 botones, por lo tanto lo puedes configurar. Sí, exacto. Puedes configurar la velocidad también a la que se mueve, o sea, las revoluciones del ratón, pues tienen peso, hay ratones con peso ajustable por si quieres un ratón más ligero o menos ligero. Sí. También influye mucho la alfombrilla, por lo que la forma de deslizar del ratón. Sí. Y el cambio, yo lo que quiero decir es que, digamos, aquí la consola tiene las de ganar, de hecho gana completamente en cuestión periféricos, porque siempre un mando va a ser más cómodo que la combinación teclado y ratón para determinados juegos, porque también influye qué juego. El LOL solo tiene un MOBA solo tiene teclado ratón, normalmente. Normalmente suele tener teclado ratón, con lo cual sí que es más cómodo porque los controles suelen ser un poco más sencillos. Mira, voy a poner el ejemplo del cuando salió para la Xbox 360 el MOBA del Señor de los Anillos. Exacto. Que ahora mismo no me acuerdo del nombre. Sí. Yo me lo compré, estuve jugando y la combinación que tenía con los botones era muy... O sea, no es que fuese mala, es que era muy liosa y te ofrecía poca precisión. Exacto. En cambio, un ratón y un teclado, yo que juego bastante al LOL, y ya lo sabréis, digamos que tengo la comodidad, o sea, para aportar... Se me ocurre la silla de ruedas. Tengo más precisión y más comodidad a la hora de clavar las skillshots, vamos, de hacer las habilidades. Sí. ¿Qué pasa? También un teclado lo que te ofrece son muchísimos botones, por lo tanto, digamos que mientras que en un mando tienes que pulsar 2 teclas para hacer una acción, el ordenador te ofrece la opción de que con una sola tecla la haces. Pero claro, eso también llega a ser más complejo. Bueno, yo creo que en este caso, según para qué juego, ganaría consola por el tema mando. Es muchísimo más cómodo. También le puedes incorporar, esta es otra. ¿Qué pasa? Tú a un ordenador le puedes incorporar un mando, pero claro, el mando ya es de la propia consola, con lo cual le está... Sí, digamos que se puede hacer, pero, o sea, siempre vas a tener la posibilidad... Es como darle la razón, es darle la razón a la consola. Y ahí está. Es eso. Comodidad en el sentido, a ver, primero explicar las cosas. Comodidad en el sentido de que tú quieres un juego, cómo lo compras, cómo llegas a casa y cómo juegas. Perdón, voy a hacer una cosa, voy a parar el vídeo porque se está quedando sin límite de espacio, con lo cual voy a pararlo, pero vamos, ahora no vais a notar, ¿vale? Ya está, o sea, lo voy a parar. Bueno, pues comodidad era el tercer punto. Aparece otra vez Jonás ahí por mi derecha. Vale, bueno, sí, el tema... Nos hemos quedado en comodidad. Sí, a ver. Que era comprar un video, o sea, cómo comprar un videojuego, llegar a tu casa y cómo lo juegas por primera vez. Exacto. A ver, consola. Tiene para largo, vamos. Cuando tú estás... A ver, en mi caso, bueno, pues es... Para comprarme un juego físicamente me tengo que ir a Córdoba, son 100 kilómetros de ida y vuelta, con lo cual 200 kilómetros, más lo que es el juego. Lo que es comprarte el juego. Sí, digamos, tienes un gasto extra ahí. Sí, exacto. El transporte. ¿Qué pasa? Estoy hablando en mi caso, en ciudades es diferente. También te lo puedes comprar por internet. Assassin's Creed La Hermandad me lo compré por internet. Me lo compró un amigo y me costó 10 euros más barato. Costaba 25 y me lo consiguió por 15. ¿Qué pasa? Era en importación. Es decir, la carátula estaba en inglés, todo era en inglés, pero cuando lo jugabas, a la consola al reconocerte, o sea, el juego, si te reconoce que la consola es española, idioma español, sitio español, etcétera, etcétera. Idioma en castellano, o sea, textos, doblajes, todo en castellano, con lo cual 10 euros menos. O sea, con lo cual es más fácil. En ciudad, estás en un piso, estás arriba del todo, bajas del ascensor, vas a la tienda, 10 minutos o 20 en llegar, como muy tarde. O más, depende de dónde vivas. Según donde vivas, claro. Es ciudad, pero bueno, pongamos... Sí. 10 minutos andando, 10 minutos, llegas a la tienda, miras si te gusta o no, te lo compras, 10 minutos a tu casa y abres la carátula, lo pones y juegas, y punto. Ordenador es diferente. En ordenador es diferente, en ordenador digamos que también tienes esa facilidad de ir a la tienda, comprártelo, llegar y jugar, que ya hablaremos de eso más tarde. Jugar, nada más llegar, no, pero ya hablaremos de eso más tarde. Digamos que tú puedes hacer ese mismo sistema, pero también tienes la compra por internet. Ya sé que tanto la Xbox como la PlayStation tienen el sistema PlayStation Network y Xbox Live, donde te puedes comprar los juegos con una pequeña rebaja. En PC digamos que estaría Steam y Origin. Vamos a ver, tienes esos sistemas que te puedes comprar el juego más barato, que por cierto, antes de nada, los juegos en ordenador son
incluso en tiendas, son más baratos que los de consola. Exacto. Eso también hay que decirlo. Sí, es verdad. Cosa la cual no entiendo por qué, pero yo creo que es por la piratería, no lo sé. Se infravalora también mucho al ordenador. Sí. En comparación porque la consola tiene más... Y porque hay menos gente que tiene ordenador. Merchandising y esas cosas. Hay más gente que tiene consola que ordenador, por lo tanto van a tener más ventas en consola que en ordenador. Pero bueno, dejando ese tema aparte, digamos que en ordenador siempre es más, va a ser más barato el juego, tanto como si te lo compras en tienda como si te lo compras por internet, y tienes una cosa, una facilidad que las consolas no tienen, porque las consolas sí, como he dicho antes, tienes PlayStation Network y Xbox Live para comprarte el juego, igual que Steam y Origin en ordenador, pero es que aparte en ordenador tienes páginas de internet donde te venden las claves del juego que luego la puedes canjear en Steam y en Origin para conseguir ese juego. Páginas como por ejemplo, bueno, no voy a hacer publicidad de la página, una que uso yo, que la uso muy a menudo, que a lo mejor me viene el juego, yo qué sé, Far Cry 3 vale 40 euros, en Steam vale 30, por ejemplo, y luego en esa página lo puedo encontrar incluso por 15, por un 50% menos de lo que me ofrece Steam. Eso las consolas no lo tienen, que yo conozca, que yo sepa, no lo tienen. Por lo tanto, es una ventaja que tiene el ordenador frente a eso. Sí. ¿Qué problema hay? Que en una consola, tú llegas a casa, metes el juego, y salvo algunos juegos de los últimos... GTA V, Call of Duty Ghost, etcétera, que te vienen dos discos, que es el disco 1, que es el de instalación, y el disco 2, que es el de jugar. Disco 1 lo instala, tarda bastante en instalar, eso sí que es verdad que yo ya me ha pasado con GTA V, a mí me ha tardado bastante en instalar y después... Sobre todo en Xbox. Sobre todo en Xbox, en Xbox suele tardar más. Bueno, me refiero sobre todo en Xbox, teniendo en cuenta que va a salir también el GTA V para la nueva generación. El problema es que el tiempo de carga será menor. Esto sí que es verdad, aquí ya estamos diferenciando entre una consola u otra. En PS3 no tienes que instalar nada, excepto el online. Estamos hablando de GTA V, y en Ghost, es igual. En cambio, en Xbox 360 te instala todo. Te instala el multijugador, la campaña, etcétera, para que te vaya más fluido. En PS3 no lo instalas, solo instalas el multijugador, pero no te va tan fluido. Bueno, el tema que normalmente no tienes que instalar el juego. Metes el disco y jugar, exacto. Vale, en ordenador es totalmente distinto. En ordenador primero tienes que instalarlo. Segundo, que te dé a lo mejor que Windows, Mac o Linux, el sistema que utilicéis, que te dé algún problema de compatibilidad con el juego. Exacto. Y joder, cómo estoy sudando. Sí. Y tengas que solucionarlo. Luego tienes también el problema de que una vez que estás dentro del juego, en la consola juegas. En el PC, en los ordenadores, tienes que configurar el juego al nivel de tu ordenador. Exacto. Tú si tienes un ordenador mediocre, no puedes jugar al Battlefield en definición ultra, porque no te va a funcionar, te va a ir lento. Tienes que bajarle toda la definición. Claro, tienes que ir viendo que si... A ver, los juegos en ordenador, de todas formas, para los gráficos sobre todo, tienen, digamos, un nivel estándar de bajo, medio, alto y ultra, que lo puedes poner directamente. Pero si tú, por ejemplo, valoras más las texturas que las animaciones, por ejemplo, puedes aumentar la textura y bajar las animaciones y ya te metes en una configuración personalizada. Eso lo tienes que hacer en PC. Exacto. En cambio, en una consola no lo tienes que hacer. Te viene lo que he dicho antes, estándar, con los gráficos. Quiero decir, te viene todo estándar. Claro. No tienes que configurar, no tienes que configurar. Puede a lo mejor, por ejemplo, en Battlefield 4 sí que es verdad que lo he visto, que viene, por ejemplo, el sonido hi-fi, alta fidelidad, como se abrevia en inglés el hi-fi. El sonido sí es configurable en consola. El sonido sí, pero gráficos, quiero decir, lo máximo de los gráficos lo que configuras es la luminosidad, el ancho y el alto de la pantalla y ya está, nada más. En un ordenador puedes configurar todo, exacto. Todo. Tienes toda para... Porque claro, a ver, los que ponen el juego en ordenador tienen en cuenta que no todo el mundo tiene un ordenador clónico de alta potencia, de alta gama, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Con lo cual te dan a que tú, por tu propia cuenta, configures el juego. Cambio, cuando Xbox, PlayStation 3, PlayStation 4 y Xbox One te dan el juego y se juega, porque saben que a esa velocidad, con esos gráficos, todo va a ir bien, va a ir fluido, casi nunca te va a dar mal. Pero bueno, son cosas, son temas aparte, que esto ya lo hemos hablado antes con el gráfico potencia. Más o menos, ya está. La comodidad, yo creo... En comodidad sería más cómoda la consola, en sentido de llegar y jugar. Exacto, lo que es comodidad como gamer es meter el y jugarlo. En cambio, digamos ¿qué pasa? que A ver,
cuestión de dinero, cuestión de precios, vas a tener más barato en PC siempre. Hay un tema, que esto no lo hemos hablado antes, pero sí que quería hablarlo, que era, por ejemplo, si sois youtuber como nosotros, como consejo personal, si vais a jugar juegos en plan FIFA, Gran Turismo, Forza o lo que juguéis, para grabarlo y subirlo a un canal de YouTube, yo, como opinión personal, os recomiendo consola. ¿Por qué? Porque el ordenador solo va a tener que hacer el único esfuerzo de grabar, pero de la consola, exacto. Depende del ordenador que exacto, tengas. Depende del ordenador, por ejemplo, si en mi caso es un portátil, claro. Portátil i3, con lo cual no puedo meterle aquí juegos y con el DX Story o con Split, creo que era, ¿no? XSplit, sí, XSplit también lo puedes utilizar. O el Shadowplay de Nvidia, o Fraps, Fraps también puedes utilizarlo, o incluso programas propios de la capturadora. Yo tengo la Vermedia y puedo usar la Vermedia para grabar. En según, en mi caso no utilizo la consola porque me viene más cómodo, porque el portátil aún se ralentiza, pues ya tiene tiempo el portátil, pero no tanto como si yo pongo el juego y lo grabo a la vez, etcétera, etcétera. Yo creo que normalmente suele ser mejor para grabar gameplays de juegos habituales, suele ser mejor una consola, suele ser. Depende. Según el ordenador que tengas, En ese tema depende, porque si tienes un ordenador potente, yo por ejemplo, en mi caso tengo un i7. Claro. Un i7 de hace 4 años, pero sigue siendo un i7 al fin y al cabo, por lo tanto sigue teniendo potencia. Tienes 7 núcleos, con lo cual... No, 8. Bueno, 8, sí, 8 núcleos de... Sí. Y 7 no es irrelevante para los núcleos, eso es el procesador. Ya, es verdad. Bueno, digamos que... Fallo, ya está. Es de consola, es normal. Bastante que... Bueno, se me ha ido hasta el tema, vale. Lo de YouTube. Me ha impresionado. Vale, lo de YouTube. Para grabar vídeos en ordenador es muchísimo más fácil por los programas que tienes, la facilidad que te dan. No tienes que gastarte dinero en una capturadora. Tú puedes grabar directamente con el ordenador. Ya. Sí, digamos que tú es grabar, editar, subir. En todo en el mismo aparato. Pero sí, es cierto, necesitas potencia. Claro. Por ejemplo, yo cuando estoy renderizando un vídeo, mi ordenador sufre. Mi ordenador es potente, pero mi ordenador sufre un huevo, y sobre todo en verano. Se asfixia el pobre, no puede respirar. En verano es eso, en verano también hay que tener mucho cuidado, porque sea ordenador, sea consola, hay que tener y más en Córdoba. Yo vivo en Madrid, pero en su caso que vive en Córdoba, aquí estallan las cosas. Los dos sufren, el portátil y la Xbox sufren por... O sea, hasta las personas, que puedo decirlo ahora mismo. Estamos sufriendo, es calor y está la habitación cerrada, con lo cual esto está oliendo a oso. Bueno, el tema que no vamos del comodidad. Vamos a poner, yo creo que un empate técnico, entre comillas. Sí, porque a ver, la consola gana en precio, pero pierde en facilidad. O sea, en facilidad de llegar, meter el disco y jugar. Sí. En cambio, es que depende. Hay muchos factores que influyen. Donde vives, precios, tipo de juego, etcétera, etcétera. Hay mucho, exacto. O sea, es así, hay muchos factores para lo que es la comodidad. Y bueno, yo creo que vamos a poner un empate técnico pues según la persona. A ver, todo es según la persona, según que prefieras. Claro. Si una consola o un ordenador, también es para lo que te vayas a dedicar. Sí. Es que depende de muchos factores. Digamos que estamos haciendo una valoración personal de cada uno, sí. Y además muy relativa. Sí, o sea, todo tiene múltiples factores en este caso. Y bueno, pues en este punto el de la comodidad ya hemos terminado. Y vamos al último, a futuro. Futuro nos estamos refiriendo al futuro de la consola y del ordenador. Tal y como nos ha demostrado la historia de las consolas y de los ordenadores, evidentemente una consola viene de la base de un ordenador. Sí. Eso es verdad. Eso es cierto. O sea, la consola viene de la base de un ordenador. Su procesador, su gráfica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero solo se dedica a una cosa, que es jugar. Sí, digamos que las consolas surgieron para ofrecer un entretenimiento. Exacto. Ahora mismo estamos en la octava generación. Y va a venir la 9ª generación de consolas, la siguiente. Dentro de unos 5 o 6 años, probablemente, no creo que llegue antes. Si Exacto. Es que llega, que eso ya también lo tengo que ver yo. Pero bueno. Exacto. Los Master... A ver, yo sinceramente creo que no va a haber 9ª generación. No es que no vaya a haber 9ª generación de consolas, es que... Digamos, cada vez más una consola se parece a un PC. ¿Qué te ofrece la Xbox One y la Play 4? Bueno, mejor dicho, vamos a empezar desde el principio. Play 1, ¿qué te ofrecía? Juegos, punto. Ya, venga, vámonos. Exacto. Play 2, ¿qué te ofrecía? Música y juegos. Ya te ponía algo más. Sí. Play 3, ¿qué te ofrece? Y Xbox vídeo. 360. Sí, o sea,
Hablo de Play como hablo de Xbox bueno, 360 y Xbox One. Cuando estaba la Play 1 estaba la Xbox... No, espérate. La Play 2 salió la Play 2 y la Xbox. PlayStation 2, la Xbox 1. Sí. Vamos, como la Xbox, punto. La Xbox. PlayStation 3, Xbox 360 y ahora Xbox One, PlayStation 4. Lo que está diciendo Jonas, que en Xbox 360 ya empezaron a implementar más cosas. Vídeo, búsqueda por internet, reproducción de imágenes, aplicaciones. O sea, digamos que están convirtiendo una consola en un PC. Y de lo que hemos hablado antes, que hemos estado hablando de YouTube, si os acordáis, de grabar con el propio PC. Ahora en Xbox One y en PlayStation 4 te dejan grabar los 5-15 últimos minutos de tus partidas. 5-15. Cuidado, ya, 5, 15 exacto. Y ya. O sea, pero que ya, no puedes grabar gameplay. Pero que ya están implementando, quiero decir, ya le están metiendo más cositas. Claro, pero porque se están dando cuenta que a la gente le gusta grabar sus partidas. Exacto. O sea, aunque independientemente de que las subas o que no las subas, te gusta grabarlas. De que seas youtuber o no, simplemente por ver la partida. ¿Quién no ha estado jugando una partida, yo que sé, pongamos Battlefield, ha hecho francotirador, un disparo impresionante y no ha dicho mierda, ahora ya no lo puedo volver a ver? Exacto. Eso sí te lo ofrecen las nuevas consolas. Exacto. O sea, ahí se han escuchado al consumidor. Sí, bueno, el problema de PlayStation 4... Se cae el sudor un momento. Ya. El problema de PlayStation, yo estoy aquí. El problema de PlayStation 4 y Xbox One es que nada más comprártela tienes que meter una actualización a las dos en concreto. Y hace calor. ¿Habéis visto el despeinado de Jonas y peinado de nuevo en un segundo? Bueno, vale, el tema. Lo que he dicho, en PlayStation 4 y Xbox One ahora tienes que meter una actualización nada más encenderla. Es encenderla, te empieza a cargar el iconito y tienes que meter una actualización de internet. O sea, la nueva actualización que es la 1.04 creo que es, y tienes que meterle ya esa actualización nada más, o sea, encenderla, vamos. Sí. ¿Qué pasa? Lo que, como ha dicho Jonas, es saber si va a haber novena generación, y si la hay, va a ser muy diferente a como nosotros la conocemos. De todas formas, también hay que tener en cuenta que están surgiendo unas nuevas máquinas llamadas Steam Machine, que son una nueva consola ofrecida por Steam, que te da la posibilidad de jugar a todos los juegos. No hay mucha información sobre ese tema de momento, sí. Han salido prototipos de muchas compañías, de muchos precios variados, o sea, a ver, va a llegar a mucha gente, la octava generación, pero de momento no se sabe nada de eso, o sea, digamos que eso está como en el aire. La octava generación está en la nube. Wii U, está en la nube, Wii U, PlayStation 4, Xbox One y una independiente que ha salido salió un poquito más tarde, que no me acuerdo el nombre, pero parece, no sé, es muy rara, es como una Nintendo 64 o como una GameCube. La he visto, no sé, no me acuerdo del nombre. ¿Ouya? Ouya, es verdad. Sí, no se está oyendo mucho. La Ouya, no se está oyendo mucho, pero esa consola, en vez de físico, tú lo conectas a la red y te descargas los juegos. ¿Qué pasa? En Ouya he escuchado yo, no sé si es verdad, pero eso lo voy a investigar y ya lo diré yo. Ya hablaré sobre Ouya, haré un vídeo sobre Ouya, pero me dijeron hace poco, pues estuve hablando con una persona, no puedo decir el nombre, no quiero hacer promoción de su canal, que me dijo que cuando tú compras la Ouya, no me acuerdo cuánta capacidad tenía, ya os lo diré, ahora mismo no me acuerdo exactamente, creo que te dan ciertos juegos gratis. Quiero decir, del precio que sea, a lo mejor te dejan 3 juegos gratis y los tienes que instalar en la propia esta. Lo conectas a la televisión y no tienes que meter disco, no tienes que meter nada. Ya veremos cómo es Ouya, porque no se habla mucho de ella. De momento está como ahí en una esquinita. En el aire, está como... Poca gente se la ha comprado. Creo que salió antes en Corea, creo, y después empezó China y después ahora Europa. Pero la Ouya no he escuchado mucho. Está ahí, está apartada. Ahí porque tiene que haber está apartada y ya veremos si la novena generación no sale Ouya como una de las potentes. Habrá que estar atento a todo. No se sabe, de momento tenemos al gigante japonés Nintendo, seguido de Sony, por supuesto. Con la Wii U. Y a el estadounidense Microsoft. Exacto. Que, por cierto, también hace ordenadores. Así que esa ventaja que tiene. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo. Sí, digamos que ya la conclusión la podéis llegar vosotros mismos. Exacto. Si preferís consola o preferís PC, eso está en vosotros. Lo que estáis escuchando de fondo, que habéis escuchado es el portátil, ¿verdad? Está refrescando. Yo, por ejemplo, aunque sea más caro, prefiero PC porque me ofrece, aparte de jugar muchísimas más cosas y lo veo más cómodo, para mi gusto, y entiendo que a otra gente, porque yo también he sido consolero, hasta hace relativamente poco,
y eso no lo puedo, o sea, no lo voy a negar porque a ver, a mí me gusta, yo lo que digo, a mí me gusta jugar, sea donde sea. Exacto. ¿Prefiero jugar en ordenador? Vale, pero hay muchos juegos que, como sabéis, en ordenador no llegan, por lo tanto tengo que jugarlos en consola, y no por eso voy a dejar de jugarlos. Esa es mi opinión. Mi opinión, pues sinceramente prefiero consola, pero si me tuviera que comprar un ordenador clónico me lo compraría con los ojos cerrados. Si tuviera que hacerlo por piezas lo haría, pero con una pequeña diferencia, que sería utilizando un mando. Quiero decir, cogiendo un mando de Xbox o de PlayStation o un SCUF, cualquier cosa. Sí, o un mando aleatorio. Un mando aleatorio, cogerlo. Sí, no, tiene los botones básicos y punto. Exacto, y jugar con 2 joysticks, sus 4 botones a cada lado y sus 2 y sus 4 dos gatillos. 2 gatillos y los 2 de arriba. Yo lo haría, yo me compraría un clónico, o sea, me haría un clónico, pero lo jugaría con mando. Porque la consola es lo que me gusta a mí, en realidad, es lo que más me atrae, es lo que más me gusta. Y bueno, cada uno saque sus conclusiones, a cada uno que le guste lo que le guste, que haga lo que quiera. Y buscar precios porque hay de todo. Yo encontré la Xbox por 89 euros y me la compré. Y bueno, Jonás va desapareciendo como poco y lo he dicho, pues like si os gusta, comentad, compartid, suscribiros si no estáis suscritos y hasta la próxima. Adiós.